Radio Verdad de Vida, regresando a nuestras raíces hebreas. Adelante Alejo, buenas noches. Shabbat Shalom. Bueno, muy buenas noches para todos los hermanos que nos escuchan en todas las partes del mundo. Un saludo muy especial también a todas las personas que luego nos van a escuchar en diferido. Que el Eterno les bendiga grandemente, que nuestro amado Yahweh tumbe totalmente esas escarchas de todos nuestros ojos para que podamos cada día comprender y entender más de su bendita palabra. Un Shabbat más, estamos felices, gozosos, nuestros corazones se gozan cuando llega este maravilloso día, este día de reposo, este día en donde nos podemos por lo menos reunir a la distancia y poder disfrutar de ese amor que tenemos que tener los unos con los otros como hermanos que somos, como comunidad mesiánica, que somos por medio de estos medios que el Eterno nos permite disfrutar en este tiempo final. Hoy, hermano Marcelo, pues tenemos un tema maravilloso. Hoy vamos a hablar del regreso de nuestro amado Yeshua y vamos a hablar también en el programa de los cuerpos gloriosos. Hay muchos interrogantes, los hermanos tienen muchas preguntas y muchas inquietudes con respecto a estos temas. Por ese motivo pues hemos retomado nuevamente en este Shabbat los temas como los veníamos manejando al principio. Pues para colocar como la base de lo que vamos a hablar esta noche, yo voy a compartir en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, voy a leer el versículo 10 y el versículo 11, para los hermanos que les gusta estar ahí pendientes de las escrituras y de lo que leemos. La palabra del Eterno dice así: y mientras ellos miraban fijamente al cielo, a medida que él se alejaba, sucedió que varones vestidos de blanco se presentaron junto a ellos y les dijeron: hombres galileos, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Este mismo Yeshua que se han llevado de ustedes arriba al cielo, vendrá de la misma manera como lo han visto ir al cielo. Entonces pues esa va a ser la base para comenzar en este estudio de esta noche. Le vamos a dar paso pues a nuestro hermano Marcelo Pazmiño para que también nos dé su saludo y su aporte. Adelante, Marcelo. Shabbat Shalom para todos los hermanos que están siguiendo la transmisión de la radio a esta hora. Bendiciones para todos ustedes, hermanos, y que mi Padre pues a cada uno le dé el conocimiento, la sabiduría, que sea por medio de su Rúa el que hoy nos imparta todo lo que Él nos quiera mostrar. Bendecimos también a nuestro hermano Marcelo Espinosa, Alejandro Espina, que están dirigiendo el programa de hoy. Y bueno, hay un tema bastante interesante, ¿no? Siempre los temas que no le hemos encontrado ciertas explicaciones pues se vuelven interesantes, ¿no? Con la ayuda del Espíritu de nuestro Padre, del Ruach HaKodesh, y con la Escritura pues seguramente hoy comprenderemos mejor lo que a veces es un poco velado. Yo quiero para este tema de la resurrección, de los cuerpos gloriosos y la resurrección, yo quiero irme al libro de Oseas, ¿no? El libro de Oseas, capítulo número 6, versículo número 2, pues digamos acá en el antiguo pacto, ¿no? El Tanakh, como debería llamarse, no Antiguo Testamento, porque un testamento es un documento que recoge la voluntad del testador y surte efecto cuando el testador muere, ¿no? Entonces no se puede llamar a la Escritura Antiguo ni Nuevo Testamento porque el que lo inspiró no ha muerto ni morirá, entonces no surtiría nunca efecto, ¿no? Entonces si el título está mal, pues todo está mal. Y bien, entonces en el Tanakh, lo que llaman Antiguo Testamento, dice en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 2, y nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará, y viviremos con Él o viviremos delante de Él, ¿no? Eso es lo que dice en el texto hebreo, aunque hay algunas versiones porque dicen un poco diferente, pero eso dice en el texto hebreo. La Reina Valera antigua también dice así parecido. Así que aquí nos habla de la resurrección, ¿no? De la resurrección. Eso es importantísimo, de las cosas que ya estaban anunciadas desde la antigüedad, y que pues por eso los fariseos, ellos hablaban de la resurrección, Yeshua hablaba de la resurrección, no así los saduceos, ¿no? Ellos
no estaban de acuerdo con el tema de la resurrección. Pero en todo caso, lo que nosotros debemos tener claro es que vamos a resucitar, ¿no? Que va a haber una resurrección. Pablo habla de resurrección, Yeshua habla de la resurrección. Y esto, pues también en los Salmos, habla de la resurrección. El libro inclusive de Isaías 53, cuando habla de Yeshua, habla también de la resurrección, ¿no? En el Salmo dice, no dejarás que tu siervo vea corrupción, es decir, que el cuerpo se corrompa, sino que pues él va a cambiar pues ese cuerpo a un cuerpo incorruptible, ¿no? Que sería el cuerpo glorioso, que ya no se deteriora, ¿no? Bueno, más adelante seguramente voy a intervenir. Yo quería aportar con este dato de Oseas capítulo 6 versículo 2 para que veamos que en lo que llaman el Antiguo Testamento, en el Tanakh, en los profetas, ya está anunciada la resurrección, ¿no? Y ya en el desarrollo del tema, más adelante pues estaré aportando, si es que los hermanos me dan espacio, ¿no? Pues seguramente ellos van a desplayarse con ese tema bien. Entonces vamos a continuar, hermanos, y pues que sea para bendición el tema del día de hoy. Gracias, Marce. Shabbat Shalom, hermanos. La Iglesia Católica, en su afán de posicionarse como la merecedora de las promesas y de los pactos, se vio en la necesidad de inventar a través de su brazo armado, que son los jesuitas, una falsa ida al cielo. Es así como en el siglo XVI, Emanuel Acunza, un cura chileno, adopta un nombre hebreo con el cual él escribe un libro llamado La venida en gloria de Jesucristo nuestro Señor, en el cual dice que viene por su iglesia, es recogida la iglesia y va al cielo, mientras aquí en la tierra se quedan todos los pecadores, incluyendo los judíos que mataron a Jesús. Esta es la manera como se ha venido tergiversando las escrituras, y la iglesia cristiana, las descendientes del catolicismo, el cristianismo en sí como institución es una sola, aunque haya sido una rama protestante, pero es una sola porque utilizan las mismas escrituras, las mismas doctrinas, las mismas adulteraciones bíblicas. Los curas que prácticamente iniciaron el protestantismo, muchos siguieron siendo curas y la mayoría siguieron los mismos textos y las mismas Biblias, las mismas doctrinas, cambiando las sotanas por la adoración de los pastores. Entonces nosotros vemos que ahí, haciendo alusión al verso que nos acaba de leer Alejandro, en el cual dice Yeshua, en la ascensión hay unos ángeles que bajan de una nube, de esta nube descienden para servir de escoltas al rey, al majestuoso. En ese caso es el Cohen Hagadol en el orden de Melquisedec, que se llama Yeshua Hamashiach y ha resucitado. Él está en Hechos 1 con sus discípulos despidiéndose en el Monte de los Olivos, y estos malajim que están junto a él, uno de ellos dice: varones galileos que estáis mirando, este Yeshua Hamashiach, así como le veis irse, así mismo él vendrá. Entonces, si nosotros hacemos detenidamente un análisis de este pasaje, vemos que Yeshua está parado en el Monte de los Olivos. Pues sus pies físicamente está puesto en el Monte de los Olivos, tiene un cuerpo glorioso, va a ser llevado, abducido, escoltado hacia esa nube que le está esperando ahí, que es un medio de transporte obviamente, porque igual él regresa en una nube según Zacarías 12:10, y también en la resurrección y en Mateo 24 se habla de que regresa en esa misma nube. Entonces él dice: así como lo veis que se va, vendrá. ¿Qué está diciéndome? Está diciendo que va a venir a tocar tierra. Nadie se va al cielo. Cuando él regrese, va a tocar sus pies en el mismo exacto punto donde ese momento se acaba de elevar. Así como se va, vendrá. Así de donde se va, vendrá. Entonces él tiene que volver a sentar sus pies en la segunda venida en ese punto.
Y eso debe estar en la Biblia, en las Escrituras, en la Torá, en el Tanakh, en los profetas. Obviamente ellos anuncian ya la segunda venida en Zacarías 12:10, cuando dice que Él con sus malajim y sus ejércitos posará sus pies sobre el monte de los olivos y el monte se partirá en dos. Y estamos hablando de una batalla. Entonces, la maravilla de la palabra del Eterno, otra vez cumpliéndose, antes de que suceda el mismo hecho de que se vaya, 500 años antes, por boca de este profeta de Zacarías, se anuncia que Él ya viene en su segunda venida. Esa es la maravilla de la palabra, hermanos. Y nosotros debemos de estar claros de que nadie se evapora al cielo sin pasar por la gran tribulación y sin estar en el milenio en la tierra. Luego no vamos a la eternidad donde el Padre, vamos a la vida eterna, pero en un lugar donde puede entrar la materia, el tiempo y el espacio, que son codependientes unos de otros. Espacio, tiempo y materia son codependientes. Dice que vamos a resucitar con un cuerpo glorioso, por tanto necesitamos estar en un lugar para poner ese cuerpo, y ese cuerpo, mientras se pone, demora un tiempo. Ese es el tiempo, y ese cuerpo es materia. Entonces ahí vemos que el cuerpo glorioso no puede estar en la eternidad, porque en la eternidad es una dimensión inmaterial, y nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo. Entonces ya tenemos por aquí una puerta donde nuestro hermano Alejandro va a hacernos soñar. Adelante, Alejo. Vamos a hacernos soñar a los hermanos. No, yo pienso que la que nos hace soñar, pero soñar en una realidad, no soñar en una fantasía, que es lo que pues nos caracteriza a nosotros como ministerio, que pues tratamos de llevar las cosas de la manera más real, sin tanta fantasía. Y es evidente, ¿no? Es evidente, como el mismo verso claramente da a entender en la conversación que tienen aquellos hombres, aquellos mensajeros, aquellos ángeles que descienden de aquella nube, cuando hablan con aquellos hermanos nuestros, y les dicen claramente que pues porque están mirando todo al cielo, que ese mismo Yeshua que ellos vieron que se llevaron, eso significa que se lo llevaron, o sea que Yeshua no subió porque sí, a él se lo llevaron, vinieron por él, algo vino por él entró en algo y en eso mismo se fue, o en eso mismo se tenía que ir. Y de la misma manera, dice la escritura, o le narran ellos mismos a los discípulos que están ahí con ellos en el monte, que de alguna manera va a regresar a ese mismo lugar. Y como tú lo dices en Zacarías capítulo 12, pues es una prueba fehaciente. En Zacarías capítulo 14 también, es indiscutiblemente cuando dice que ese monte se partirá en 4 partes. O sea, es maravilloso como vemos como la palabra nos muestra la realidad de la verdad de todas las cosas. Y eso va a ser después de la gran tribulación. O sea, cabe colocar eso como precedente, porque pues no va a venir Yeshua antes de que no venga la gran tribulación sobre esta tierra. O sea, tiene que venir primero la gran tribulación sobre la tierra, tiene que cumplirse los juicios de nuestro Padre Celestial en esta tierra, como Él lo estableció, como Él lo dijo, como Él lo habló en el libro de Apocalipsis. Tienen que suceder todas las cosas que ya están predestinadas para este tiempo final, y ahí sí aparecerá el Mesías. Y no va a aparecer en Colombia, ni en Chile, ni en Estados Unidos, ni en Argentina, sino va a aparecer allá, en Israel, en ese monte, en el monte de los olivos. Y un punto importante, hermano Marcelo, porque todos los hermanos se preguntarán, bueno, pero Yeshua aparece allá, pero y entonces todos nosotros los que estemos vivos, o los que hayan dormido en la gran tribulación que sean de él, ¿cómo van a ser resucitados y en qué momento va a pasar eso? ¿En qué momento vamos a ser transformados? Si Yeshua va a llegar allá primeramente a Israel, entonces ¿en qué momento nosotros vamos a ser transformados? ¿En qué momento nosotros vamos a obtener esos cuerpos gloriosos? Y la misma palabra pues nos da la respuesta, ¿no? La misma palabra nos enseña que dice la escritura que Él enviará a sus mensajeros, a sus ángeles a los 4 puntos de la tierra, para que recojan a sus escogidos. O sea que primero vienen a recogernos de la misma manera como sucedió con Él, porque es que, hermanos, tenemos que tener en cuenta ese punto,
que Yeshua es el primogénito de absolutamente todo, él es el primero en todo, y él tenía que ser el primero en resucitar de entre los muertos como lo hizo, y tenía que ser el primero en tener ese cuerpo glorioso. Amén. Y una cosa, Alejo, Yeshua no se hubiese ido si es que no bajan esos dos malajim a recogerlo. ¿Por qué? Porque eso es una señal, porque Satán todo lo puede pervertir. Y eso es lo que nosotros somos advertidos, de que nadie se mueva. En Mateo 24 mismo dice, no vayas si te dice hasta acá, no te vayas si te dicen que está oculto, que es la palabra tamellón, que es el rapto escondido, refiriéndose a Manuel Acunza y ese rapto secreto al cielo. Y dice, no vayas. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Esperar a que vengan esos malajim por ti. Eso hizo Yeshua y se elevó a la nube, porque Yeshua ya tenía un cuerpo glorioso que vemos que hacía cosas maravillosas, como salir de la sábana, como cruzar el sepulcro, la piedra, y él podía ya transportarse, teletransportarse o como se llame. Él ya manifestó esa cualidad, ese privilegio de tener un cuerpo que tenía estas características. Entonces él podía tranquilamente haber subido a la nube, pero por alguna razón extremadamente formal, que tal vez la entenderemos ahí, o tal vez es una seguridad para nosotros de que son sus huestes y no los ejércitos del cielo que son los que vienen a recogernos. Entonces él dice, esperen, los ángeles enviarán por ti. Entonces, de la misma manera como a él le recogieron, vendrán. Y también nosotros tenemos que estar presentes, o tener presente, de que cuando nosotros estemos resucitando, transformándonos o resucitando, todos debemos mirar nuestros cuerpos. Ya no va a haber dolor, no va a haber ninguna dolencia que tengamos, nos vamos a sentir jóvenes, vigorosos, vamos a ser muy inteligentes en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, porque el 10% de nuestro cerebro que hoy día estamos utilizando, ya no será nada más de ese 10% el que use un cuerpo glorioso, un cuerpo casi perfecto, será el 100%, entonces eso ya le da de por sí unas cualidades increíbles al hombre, de visualizar cosas, inclusive yo creo que hasta se podría comunicar por telepatía, algo así, porque se sabe que ese poder de la mente es muy grande, y en ese cuerpo solamente vamos a tener cosas muy maravillosas y al 100%. Vamos a tener esa edad preciosa, de la edad de la plenitud en la que Yeshua resucitó, que es la misma edad de él, que serían 30 años, no 33 como se cree, porque ya en estos últimos años se ha venido estableciendo la verdad de los evangelios cronológicos. Ya sabemos que hay una adulteración en los evangelios de Juan especialmente, que hablan de una fiesta que él no estuvo en Jerusalén, la cual hace suponer que tenía 33 años, que pasó 2 fiestas o 3 fiestas de Pesach, pero realmente él, restaurando esa palabra, él vivió 30 años. Entonces nosotros seremos de esa edad, 30 a 31 años, y todos estaremos transformados. Y esa sería la relación de esperar en él, esperar que él venga por nosotros, esperar a sus malajim. Adelante, Alejo. No sé si voy a dar el paso a Marcelo. ¿Qué te parece, Alejo? Y pasemos a nuestro hermano Marcelo, que tiene otro comentario. Adelante, Marce. Bueno, yo quiero apoyar lo que acaba de decir Marcelo. Nadie va a irse al cielo de la manera más real. Bueno, lo que acaba de decir Marcelo con relación a que nadie se va al cielo, porque antes debe de haber la tribulación, debe de haber el reino milenial, y luego, sí, al final de los 1000 años es cuando se va a terminar ya los elementos físicos, donde se acaba ya el tiempo de lo establecido. Entonces ahí sí la Nueva Jerusalén desciende y recoge a los que van a la eternidad. Pero eso está, hermanos, digamos, ya predicho en la profecía de Isaías, capítulo 26, que le quiero leer para aportarle con sustento bíblico a lo que acaba de decir Marcelo. Vamos, de todo este capítulo es interesante, pero quiero leerles desde el versículo 19, Isaías 26, verso 19. Dice: tus muertos vivirán, sus cuerpos resucitarán,
Despierten y canten, moradores del polvo, porque tu rocío, por rocío de hortalizas de la tierra, echará muertos. Versículo 20. Anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas y escóndete un poco por un momento, en tanto que pasa la ira, porque he aquí que Yahweh sale de su lugar. Escuchemos bien el versículo 21 de Isaías 26. Porque he aquí Yahweh sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra, contra él y la tierra. Descubrirá su sangre y no más encubrirá a sus muertos. Entonces mire, cronológicamente lo que está diciendo Isaías. Habla de la resurrección, ¿no? Habla de la resurrección. Habla de que ya perdonó su pueblo, de que su pueblo va a cantar con alegría porque viene su Salvador. Sí, y dice que en un momento, simplemente los esconde, es decir, los salva. Los que invocan a Yahweh se escabullen, ¿sí?, en la ira destructora de los moradores de la tierra que no quisieron saber nada del Eterno, ¿sí? Entonces todos esos eventos pasan, hermano, pasan. Lo que hace el creyente con fe en Yeshua, el que guarda Torah con fe en Yeshua, es que va a escaparse. Los que invocan a Yahweh con fe en Yeshua se van a escapar. Nuestro Padre los va a proteger. Pero mire toda la cronología de cómo viene la resurrección, de cómo viene la tribulación, con el castigo para la impiedad y cómo protege a su pueblo. Sí, eso está soportado lo que acaba de decir Marcelo. Adelante, Alejo. Es maravilloso, ¿no? Es maravilloso ver cómo la palabra misma es la que nos va enseñando, la palabra misma es la que nos va edificando y va poniendo pues todos los conceptos en orden. Yahweh es un Elohim de orden y él mismo nos muestra en su palabra. Por ejemplo, vemos en 1 Corintios capítulo 15. Yo recomiendo a los hermanos que cuando tengan espacio en este chat se lean todo el capítulo 15, que este capítulo es maravilloso. Este capítulo, acá hay mucha revelación, acá hay muchas cosas que nuestro Padre Celestial nos está presentando por medio de Shaul, al que llaman Pablo. Y es interesante este verso, hermano Marcelo. En 1 Corintios capítulo 15, el verso 23, dice: porque cada uno en su orden. El primero que iba a tomar ese cuerpo glorioso iba a ser nuestro Mesías, Yeshua. Después las primicias, o sea, aquellos que se levantaron también con él. Después, los que son del Mesías en su venida, o sea, nosotros. O sea, ahorita cuando él venga, los que hemos creído en él, los que han dormido, que han creído en él, serán levantados de entre los muertos, pero no y serán transformados. O sea, sí hay que aclarar algo. Hay que aclarar algo, no en el concepto de Jesucristo, sino de Yeshua HaMashiach, el Yahudí, el Mashiach de Israel que guarda la Torá, el Cordero de Pesach. Adelante, Ale. Claro, por supuesto, claro, indiscutiblemente que todo lo que estamos tratando en el programa, y qué buen punto, estamos hablando del Mesías judío, ¿no? Estamos hablando de Yeshua HaMashiach, estamos hablando de ese Mesías que murió en un madero, ese Mesías que vino y estableció la Torá y la presentó y nos dio el mandamiento y la instrucción para que lo siguiéramos haciendo como parte de su pueblo. O sea, no estamos hablando de Jesucristo, el antitorá. Pero muy buena aclaración. Y vemos como en Mateo 27 corrobora lo que yo estoy leyendo en este momento. En Mateo 27, 51, cuando Yeshua fue llevado al madero, dice: en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Dice: se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de hombres santos que habían muerto se levantaron. Y después de la resurrección de él salieron de los sepulcros y fueron transformados. O sea, fueron cuerpos gloriosos. Pero ¿cuándo pasó eso? Después de que Yeshua se levantó entre los muertos. O sea, Yeshua primero. El verso es maravilloso. Y dice: vinieron a la santa ciudad. ¿Qué nos quiere decir eso? Que ellos no estaban todos en Jerusalén, como nos hace pensar el cristianismo. Entonces, si vinieron a la gran ciudad, yo pienso que los santos que se levantaron, y tú también estamos de acuerdo porque lo hemos conversado, son los patriarcas y los profetas, entre esos 500 más o menos que se resucitaron, porque pueden haber salido de la tumba de Macpela, pero con cuerpos gloriosos ellos podían transportarse con esas habilidades y estar en Jerusalén, porque dice el verso
53, y dice, y saliendo de sus sepulcros, después de la resurrección de Yeshua, vinieron a la santa ciudad, o sea, a Jerusalén, y se aparecieron a muchos como testimonio. Ellos son los testimonios de que Yeshua resucitó, porque todo debe ser con más de 2 testigos. Entonces, nosotros vemos y creemos de que ellos también están en la nubecita, donde les llevaría la nube a la Nueva Jerusalén, a preparar moradas en la Nueva Jerusalén, pero ellos ya están allá. Entonces, eso es una conjetura con sustento bíblico. Adelante, Alejo. Oye, que es clara la escritura porque dice que muchos les vieron. O sea, si está hablando de que muchas personas les vieron, está hablando de que muchos de los que han creído en Yeshua los reconocieron a aquellos santos, a aquellos personajes que ellos pues conocían quiénes eran, ¿no? Sabían quién era Moshe, quién era Abraham, quién era Isaac, Jacob. Bueno, ellos sabían quiénes eran ellos. Entonces, y los mismos discípulos, yo pienso, hermano Marcelo, que esto es lo maravilloso de entender porque ellos aún eran capaces de dar su propia vida por el camino y por el Mesías, porque con semejante testimonio tan impactante, no solo se levanta entre los muertos el Mesías, sino que se levanta como primicias o como testimonio para ellos mismos de que la resurrección sí es verdadera, de que lo que nuestro Padre Celestial ha dicho lo cumple a cabalidad. Para ellos yo pienso que esa era la fuerza de la fe más grande que cualquier ser humano pueda tener, porque lo estaban viendo con sus propios ojos. Entonces ellos sabían, y el mismo Chabón lo narra y le dice, ¿no?, que para él morir es ganancia, porque él sabía que él iba a morir y iba a cerrar sus ojos inmediatamente cuando los abriera, iba a estar en un cuerpo glorioso. Claro. Entonces, es maravilloso. Y una cosa, Alejo, que cuando se levantan estos cuerpos, estos seres, ellos normalmente no es como se pensaba de que muchos los van a reconocer. Cuando dice que los vieron, no dice que los reconocieron, porque en primer lugar, ellos no se iban a levantar de la edad que habían muerto, sino con la edad de 31 años. Ellos deben haber visto personajes con una apariencia extraña que les sorprendió, que coincidencialmente alguien pudo haber reconocido a alguno, pero pensamos de que en Macpela, donde están los cuerpos de los patriarcas, ellos ya se levantaron. Ellos ya se levantaron porque estaba la promesa para ellos, porque todos ellos murieron por el Mashiach. Todos los profetas murieron por el Mashiach, porque como dice Yeshua, todos los profetas, y comenzando por la Torá, los Tehilim, los Nebim y los Ketubim, los profetas, los salmos y los otros escritos, todos anunciaban la venida de Yeshua. Entonces ellos murieron, así como Isaías murió aserrado por llevar ese mensaje de la resurrección del Mashiach. Todos ellos resucitaron aquel día probablemente. Esta es una conjetura apoyada en el texto bíblico, porque la escritura lo dice. Ellos estaban fuera de Jerusalén y ellos vinieron muchos a la santa ciudad a dar testimonio de que la resurrección va. La resurrección es la parte más importante de todas las promesas, porque nosotros mismos, el hecho de estar aquí, todo lo podemos en Yeshua, todo lo soportamos en Yeshua, y porque nuestro galardón es en la vida eterna, en los cuerpos que tendremos como seres inmortales. Y no pensemos que en los cuerpos gloriosos vamos a tener la misma capacidad intelectual que tenemos hoy, o vamos a estar pensando que nos vamos a aburrir, vivir una eternidad o 1000 años. No, porque nosotros tendremos una capacidad mental al 100% de los atributos que puede dar el cerebro. Hoy sabemos por los estudios científicos de que el cerebro no utiliza ni el 10%. En el mejor de los casos, los grandes pensadores tipo Albert Einstein, que tenía un coeficiente intelectual alto, superior, ellos tal vez llegaron a usar ese nivel de capacidad cerebral, pero nadie lo ha hecho así. Nosotros se supone que con los cuerpos gloriosos, unos cuerpos perfectos, que no tienen sangre, que son materiales, que pueden traspasar, así como Yeshua, salir de las sábanas sin acomodar las sábanas, cruzar el sepulcro, la piedra, sin mover la piedra, transportarse de un lugar a otro.
pasar puertas, como cuando se les presentó a los 11 que estaban temerosos en un lugar para revitalizarles, para darles fuerza, y donde él dice que él no es un espíritu. O sea, acá hagamos una aclaración. En el capítulo, si mal no recuerdo, en Lucas 24, él les dice que él no es un espíritu, que lo toquen, porque todos pensaban que era un espíritu, dice. Entonces nosotros debemos entender de que con ese cuerpo seremos parecidos a los ángeles, pero en ciertas cualidades de características y poder, pero no seremos seres espirituales, no seremos seres de entidades espirituales, seremos cuerpos, las mismas personas, porque ¿qué sentido tiene que esos cuerpos se levanten con otras características que no seamos nosotros? Porque el galardón era para los que guardaron la Torá, entonces tiene que levantarse la misma persona. Tal vez tengamos particularidades, como anunció Yeshua, que no iba a darse en casamiento. ¿Por qué? Porque no podían, el sexo desde la perspectiva del Eterno es para procrear, y desde esa perspectiva también el galardón no puede ser transmitido a los hijos. Entonces cada uno la salvación es individual. Entonces entre dos, en una pareja de resucitados, no puede haber un matrimonio y para procrear, porque el hijo tendría que nacer carnal con sangre, porque el cuerpo glorioso es de un galardón. No puede nacer de dos seres que se unan con cuerpo glorioso un hombre de sangre y carne, porque tendría que pasar una prueba para superar ese nivel. Entonces eso nos hace pensar la Escritura. Yo sé que puede haber otro criterio, pero realmente bajo ese criterio, bajo esa perspectiva, podemos suponer eso. Además de que en el pasado, el hecho de mantener ciertas reglas de matrimonio del Eterno era también para transmitir la heredad. Adelante, Alejo. Yo pensaría que, bueno, dejémosle ya a esos temas celestiales, a esos cuerpos gloriosos, cuando nos toque entenderemos muchas cosas. El mismo Yeshua les dijo a ellos, hay muchas cosas que quizás ustedes no van a poder entender y comprender, pero cuando sean transformados las entenderán. Y nosotros las entenderemos porque, pues, por supuesto, en ese momento, como tú mismo lo dices, nuestro cerebro será al 100% y seremos perfectos. Pero dejemos que la palabra nos enseñe un poquito. Vamos a leer en 1 Corintios, en el capítulo 15 nuevamente, vamos a leer el verso 20, dice de la siguiente manera. Pero el caso es que el Mesías sí resucitó de entre los muertos, como primicias de los que durmieron. Pero preguntará alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Ahora vamos a leer la respuesta en el versículo 40 del mismo 15. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero de una clase es la gloria de los celestiales y de otra la de los terrenales. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. O sea que esos cuerpos gloriosos, indiscutiblemente, hermano Marcelo, que esos cuerpos gloriosos pues son nuestra identidad. Porque es que nosotros somos esa semilla, nuestra alma es esa semilla. Eres tú cuerpo, el que te ganaste la resurrección. Eres el que, el que tienes que resucitar, es tu conciencia. Con el cuerpo perfecto que tenías cuando tenías 31 años. Entonces ahí vamos a ver contentas a las damitas, como las hermanas, como resucitan de 31 años. Claro, Marcelo, porque si no, no tendría sentido, hermano. Entonces, no tendría sentido la promesa que tenemos de que vamos a ser levantados entre los muertos. ¿Para qué entonces nos vamos a levantar si no nos vamos a acordar? Si no vamos a saber quiénes somos, claro, si no eres o dónde. Correcto. Tú ganas del galardón porque eres tú, es tu conciencia, eres tu persona, tu misma figura obviamente debe ser de una manera equilibrada. Yo pienso que sí, hermano Marcelo, porque yo me atrevería a pensar que el Mesías nos da el ejemplo, ¿no? Claro, y tú vas a ver a tus familias,
vas a sentir el mismo amor por tu hermana que resucitó, por tu hermano, por tu amigo, encontrarte, abrazarlo, saber que es tu compañero y hermano. Eso debe ser una cosa maravillosa, maravillosa, y también de temor y temblor para los que resucitan en segunda resurrección y te miren y sepan que ellos se perdieron eso. Se perdieron que no vivieron esos 1000 años que tú acabas de vivir para cuando a ellos les toca resucitar. O también mucha tristeza para todos aquellos que nos conocieron, que alcanzaron a pasar quizás la gran tribulación y nos ven en cuerpos gloriosos. Porque es eso, ¿no? Es eso, es el testimonio vivo de que indiscutiblemente que lo que el Eterno dijo se cumplirá. Lo que el Eterno habló es una realidad, y es una realidad pues para cada uno de nosotros. Pero lo que yo te decía ahorita... Tú acabas de decir, disculpa que te corte antes de irnos de la idea, para estar claros, esas personas que pasan la gran tribulación y te miran y que tú resucitaste, ellos tienen una oportunidad más. Lo más probable es que ellos también, cuando mueran, vuelvan a segunda resurrección y sepan que van a volver a tener el cuerpo que se perdieron en la primera. ¿Sí me explico? Va para la segunda vuelta, claro. Claro, porque que los judíos, pero van la a casa morir, de Judá, morir en el milenio. Claro, la casa de Judá, cuando miran a quien traspasaron, cuando ya baja Yeshua y pone sus pies en el monte de los olivos, dice que la casa de Judá mirará a quien traspasó y llorarán como se llora por la pérdida de un primogénito. Entonces esos que están mirando como representantes de la casa de Judá no son resucitados, porque la resurrección para ese rato de Zacarías 12:10, que pone sus pies en el monte de los olivos, ya pasó hace 10 días, porque esa venida del pie sobre los montes de los olivos es el día de Yom Kippur, y Yeshua resucitó en trompetas, o sea 10 días antes. Para esto, cuando desciende Yeshua, ellos están en cuerpos carnales y van a ver que era él el Mesías, y llorarán por quien traspasaron, porque se perdieron la resurrección. Por eso llorarán, pero tendrán el privilegio de que ellos sí se van a convertir, porque ya lo están reconociendo, y el hecho de llorar quiere decir Teshuvah, obviamente, cuando él se quite sus atuendos griegos y lo miren a él como el Mesías Yeshua, a quien tenían la orden por el Talmud de rechazar y de escupir su nombre. Adelante, Alejo. Sí, correcto, o sea, indiscutiblemente que ellos pues van a reconocerlo, y muchos de los que en ese momento, en ese instante, como tú mismo dices, no solamente ellos, no solamente la casa de Judá, sino todos aquellos a los que se les habló y quizás también en la gran tribulación fueron rebeldes y alcanzaron a pasar con vida, también creerán, y pues será un dolor muy grande, ¿no? El haber sabido que wow, tenían la verdad de estos personajes en su boca y nunca les creímos. Pero tienen la oportunidad, ¿no? Tienen la oportunidad de entrar en este precioso camino, porque es que es clara la escritura, y la Torá es la que va a regir esta tierra en el milenio. La Torá es la que va a regir todas las naciones. Entonces claro que van a tener la oportunidad de hacer inmersión en agua y de cumplir la Torá a cabalidad, y tendrán la oportunidad de levantarse entre los muertos, pero ya para la segunda muerte, ¿no? O sea, en el milenio muchos también van a dormir en el milenio, porque pues así es como lo ha establecido nuestro Padre Celestial. Para nosotros la bienaventuranza. Todos los que duermen en el milenio van a resucitar, porque ellos son testigos de que quienes les gobiernan son cuerpos resucitados. O sea, ellos van a saber que Yeshua, lo van a ver tal vez por televisión o a cualquier tipo de tecnología que tengamos en ese momento, que Yeshua va a estar en el templo, que solo está frente a los sacerdotes del orden de Sadoc, pero no va a salir de ese templo en Jerusalén. Pero él dice que todo ojo lo verá, y eso debe ser una parte literal, física, pero no presencial, sino que con uso de la tecnología todos van a saber de que el Mashiach, Yeshua, está en el templo en Jerusalén, tal vez de lo que hoy sería una rueda de prensa el día que comience el milenio. Es lo más probable, porque él tiene que garantizar de que él es el Mashiach y de que las cosas van a cambiar, de que ya no va a haber injusticia, impiedad que hoy estamos viviendo. Tenemos un audio de Marcelo. Adelante, Marcelo. Bueno, sí, como dice Alejandro, las palabras de Shaul con relación
a la muerte y la resurrección, porque él está hablando, cuando él dice que el morir ciertamente es ganancia, él está pensando en la resurrección. Él dice, bueno, acuérdense que él dice que es como un abrir y cerrar de ojos, o sea, en un segundo, ya moriste, pero al siguiente segundo tú ya te resucitas, ya estás salvo, ya estás con un cuerpo glorioso, ¿no? Y eso es lo interesante. Yo quisiera que nosotros leamos en el libro de Oseas, capítulo número 13. Ese sería bueno que todos los hermanos, bueno, o de pronto toman el apunte, ¿no? Porque de pronto van a necesitar todo esto, ¿no? Dice Oseas capítulo 13, versículo número 14. ¿No? Vamos a hablar de un cuerpo glorioso. ¿Qué es un cuerpo glorioso? Podemos conjeturar con relación a esto de la composición del cuerpo, de cómo es el cuerpo, ¿no? Porque vimos cuando Yeshua le dice, por ejemplo, a Tomás, que mire sus manos, tiene la encada del clavo, está en los orificios, el oramen está ahí, y no había sangre, pues no, él estaba viendo los orificios, que estaba resucitado, y el hueco de su costado, y eso ya no le hace ningún mal a él. Entonces fíjense ustedes, Oseas 13:14 dice, de la mano del sepulcro los voy a redimir, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Entonces, mire, eso que está hablando en este momento, aquí el libro de Oseas, se está refiriendo a ¿qué? A que la resurrección trae un cuerpo inmortal. Por eso es que aquí el profeta está diciendo, yo seré tu muerte, luego de la resurrección. ¿Por qué? Porque la muerte ya no va a tener injerencia en el resucitado. ¿Ya? Entonces, en el momento de la resurrección, la muerte fenece, la muerte es destruida, porque el cuerpo es inmortal. Eso es lo único que sí sabemos, que el cuerpo es inmortal. ¿Ya? Tenemos un cuerpo inmortal. Eso sí es la resurrección del cuerpo glorioso. Un cuerpo glorioso porque ya no muere, tiene otra composición, que no se corrompe, que la muerte no logra dañar, ¿sí? Entonces aquí está un cuerpo glorioso inmortal. Eso es lo que le quería aportar en esta semana sí he podido, en este programa he podido intervenir, ¿no? Me han dado la oportunidad los hermanos, y pues aquí con la escritura nosotros estamos aportando, ¿no? Adelante, Alejo. Importantísimo lo que dice nuestro hermano Marcelo, indiscutiblemente que así es. Y además, al mismo punto, ¿no? Nuestra identidad, nuestra alma, lo que el marino no ha podido, ni podrá jamás crear, es lo que nos dará esa identidad con respecto a ese cuerpo glorioso, ¿no? Un cuerpo que comerá, un cuerpo que será visible, que se palpará, que así como el Mesías se les presentó a ellos. ¿Y ellos por qué lo reconocieron? Pues porque era el mismo, era su misma cara, era su misma esencia, o sea, pero en un cuerpo glorioso, o sea, en un cuerpo, como lo dice Marcelo, y totalmente poderoso, ¿no? En un cuerpo poderoso, y esos mismos cuerpos pues serán nuestros cuerpos, serán cuerpos así poderosos, como tal cual el cuerpo de nuestro amado Mesías, que es nuestro hermano mayor. Pregunta una hermana, bueno, y entonces, ¿qué va a pasar con los niños? ¿Qué va a pasar entonces con los niños? Y por decir, los niños se murieron a los 10, 11 años, ¿qué va a pasar con ellos, Marci? Bueno, ¿también van a ser levantados de entre los muertos? Claro, o sea, si es que un niño hasta los 7, 8 años, él como que no es responsable de ciertos actos. Hasta jurídicamente existen personas que han cometido, niños que han cometido transgresiones legales, a veces envueltos en asesinatos. Entonces la ley se ha dado cuenta, y los estudios de los análisis de la personalidad y de cómo se manifiestan los jóvenes, los niños, a ver hasta qué grado de conciencia tienen sobre sus actos. Ellos piensan que desde los 7, 8 años ya pueden ser castigados, y de hecho hay cárceles en Estados Unidos donde ellos están presos, muchos niños que han cometido crímenes conscientemente. Entonces, nosotros, ¿qué podemos sacar de esto? Cuánto más del Eterno, que va a juzgar a las personas por sus actos. Los niños que tiernos, realmente ellos no hicieron bien ni mal, no pueden alcanzar ni segunda resurrección, porque segunda resurrección es para juzgar los hechos con los libros de las obras. Y un niño no ha guardado la Torah con fe en Yeshua, un pequeñito de 2 años, así. Entonces ellos son personas que estaban, no sé, o sea, sepa el Eterno el trato que da esta situación,
pero realmente a veces uno tiene que confrontar esto, porque esto es verdad, estamos convencidos de lo que estamos hablando. Entonces nosotros tenemos que apegarnos a las escrituras. Los bebés que han muerto no pueden resucitar. ¿Cómo puede un bebé de 3 meses resucitar con conciencia, con un cuerpo de 30 años? Es imposible. Un niño de 8 o 10 años, él puede resucitar porque él ya tenía una conciencia, hizo actos buenos y actos malos. Si estaba bajo la Torá por sus padres, que estaba viviendo en un hogar bajo la Torá, murió en una gran tribulación probablemente, o fue transformado, y él hizo obras de la Torá, conoció a Yeshua, hizo obras, porque aquí no se salva, los hermanos no van a resucitar solamente por ser buenos. O sea, una persona muy buena que come cerdo realmente no está calificada para resucitar. O sea, seamos frontales. En primera resurrección, tal vez en segunda sí, porque se abren libros de obras para los que no fueron predicados. Pero si una persona fue predicada, escuchó el testimonio de la Torá y del Mashiach, Yeshua, el judío, el hebreo, y él siguió con Jehová y con violando los mandamientos dietéticos, no guardando el Shabbat, no va a resucitar porque no tiene pacto con el Eterno. Es un gentil. Y los gentiles no van a resucitar. Los gentiles pasan muchos la gran tribulación, llegan al milenio para tener su primera oportunidad. Entonces no podemos nosotros pensar de que los niños que no hicieron obras buenas ni malas pueden alcanzar resurrección, porque estamos hablando de un marco legal. Aquí no estamos haciendo indulgencias ni regalos de nuestra cuenta, sino hablando todo conforme a la Torá. Adelante, Leo. Aquí me pregunta un hermano, bueno, y entonces ¿por qué Yeshua dice dejad a los niños venid a mí porque de los tales es el reino de Elohim? Es que está hablando de los niños, estoy hablando también yo de los que recién están entendiendo. Y Yeshua, cuando dice dejad que los niños vengan a mí, está haciendo una figura retórica donde está refiriéndose a los... Acuérdate que cuando dice que el grupo de ancianos son los que juzgan, no es que es el grupo de mayorcitos, de veteranos, como decimos acá por Latinoamérica, de seres viejos, sino el grupo de entendidos. Entonces cuando habla de niños es de los recién convertidos. Nosotros somos prácticamente niños, porque nosotros estamos levantándonos casi de la nada con la Torá, porque es milagroso nuestro regreso. Estamos descubriendo estas cosas, y lo que estamos hablando en este momento, hace 5 o 6 años no estaba así como un tema definido, estaba todavía mezclado con cristianismo. Hoy estamos ya tamizando, separando este entendimiento, usando también la ciencia y también el entendimiento bíblico, cómo vamos viendo el proceder, el actuar del Eterno. Entonces vamos haciendo conjeturas apoyadas en el conocimiento bíblico. No podemos en esa parte decir, por ejemplo, cuando se refiere a la gran ramera y sus hijas, no podemos decir que era una prostituta que se paraba en una esquina a cobrar, sino es una figura que hace esa función tipo prostituta callejera, que es esta institución llamada el sistema de la bestia, que es la gran Babilonia la grande, la gran ramera. Por eso es lo que dice también que los 144,000 son los que no se contaminaron con mujeres. Segura, ¿no? Entonces no es que son vírgenes. Por eso hay muchas figuras. Claro, no son vírgenes. Pues hay muchas figuras que nos presenta la escritura, ¿no? Pero yo sí me atrevería a pensar que quizás los niños cuando ya tienen una cierta edad toman conciencia, porque un niño ya a los 7 años en adelante, el niño ya sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. No, es empieza que mira, a tomar conciencia. Tú sabes porque en tus hijos mismo tú recibiste mensajes de sueños y relacionados al nombre de Yahweh. Entonces, ¿tú crees que el Eterno va a usar a una persona que no tiene conciencia para darle un sueño maravilloso a él y a su padre? No, el Eterno le está dando salvación cuando le muestra su nombre a un niño de 7 años, pero no a un bebé. Sí, correcto.
correcto. Entonces estos niños que ya tienen conciencia, pero por supuesto que sí van a ser transformados y van a tener pues una edad de 30 años, porque es que esa es la ley para todos, tanto para viejos como para jóvenes. Pero por supuesto que un bebé como, o sea, imposible, porque un bebé no tiene conciencia, o sea, eso tiene mucho sentido, no es más como de sentido común, ¿no? Pienso yo. No, lo que pasa es que nosotros estos temas los hemos visto muy religiosamente. Y religiosamente, cuando tú te enfrentas al problema, cuando te viene el día malo, te desmoronas, te caes, te pierdes y te olvidaste de tu Dios. Vuelta, cuando tú los ves de una manera práctica, física, matemática, lógica, científica, bíblica, histórica, arqueológica, tú tienes fe. Y solo con la Torá podemos hacer darle este contexto a la historia. Porque es una historia de genética avanzada, muy avanzada. El Eterno todo lo tenía previsto. Pierde la simiente de Abraham entre las naciones para conservar un linaje. Y para hacer juicio a otro linaje, que está mezclado, que usurpó el poder, que se mezcló entre las razas y que está casi holografiado, vestido casi de la misma forma que los hijos del Eterno. Pero tienen otras características, materialistas, crueles. Y ellos están gobernando hoy el mundo. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, la resurrección es la culminación de toda la historia y de la restauración del propósito del Eterno con su creación. Y la retoma de un poder no solo en la tierra, sino en el cosmos. Porque en 2 de Corintios, proféticamente, tal vez hablando Pablo por su conocimiento, dice que nosotros vamos a juzgar al cosmos, al universo. Y la nueva Jerusalén, que es una especie de ciudad volante que vaga en el espacio exterior, lo que vendría a ser como el tercer cielo, segundo cielo, como lo describe de una manera muy alegórica Pablo, porque él no tenía conocimiento de astronomía y cuerpos celestes. Entonces él lo describe de esa manera. Él dice tercer cielo, porque él supone los otros cielos. No es que él sabía más que nosotros, no, él sabía menos, pero ellos le daban un entendimiento, porque ellos tenían una revelación casi directa de Yeshua para dejar sentado el conocimiento que el Eterno quería que esté escrito en sus cartas. Entonces hoy tenemos nosotros más de entendimiento y sabemos que Pablo estaba hablando de que él no sabe si fue en el cuerpo o en otro cuerpo, no sabe si fue en esta dimensión, pero él estuvo en algún lugar fuera de la tierra y vio maravillas, cosas inefables que él no puede, o sea, cuando dice con palabras inefables, él no podía describir. Adelante, Ale. Yo pensaría que Shaul sí tuvo que haber ido en el cuerpo humano, ¿no? Porque acuérdate que Enoch también viajó en el cuerpo humano. En esos carros de fuego el Eterno se lo llevó por allá y le mostró cosas tremendas. Y lo mismo le pudo haber pasado a Shaul, ¿no? Pero no en cuerpo glorioso, ¿no? Porque pues la orden es que primero hay que morir para que esta carne no, para nada. Y se levante el cuerpo glorioso, ¿no? Ya como para dejarle más claro a los hermanos, porque por ahí varias preguntas, me preguntan varios hermanos, bueno, entonces eso son como fantasmas. No, o sea, vamos a dejar algo claro y esa claridad nos la da la escritura en el Mateo capítulo 15, donde claramente Shaul al finalizar el capítulo nos está aclarando cómo son o cómo podrían ser esos cuerpos gloriosos, cuerpos palpables, cuerpos que se ven. Uno siembra una pera, pero uno ve una semillita ahí y después ve la pera redonda con la carne y todo. Él está viendo el cuerpo a esa semilla. Claro que esos cuerpos van a ser visibles, indiscutiblemente. Lo que pasa es que esos cuerpos son cuerpos poderosos que se pueden desaparecer o aparecer. Eso es posible, y eso sucedió, lo vemos en el testimonio, en la misma palabra, cuando Yahweh viene y habla con Abraham, y viene con sus otros dos testigos, y dice que Abraham estaba todo hablando con él cuando él se fue, o sea que él desapareció, pero Abraham siguió hablando con él, ser al que él había atendido. Y lo mismo Yeshua, estaban ellos reunidos esperándolo, los 11 estaban esperándolos en algún lugar X, y Yeshua atravesó la puerta, o sea,
Eso lo hacen esos cuerpos gloriosos, pero no son fantasmas, o sea, eso hay que dejarlo clarísimo, clarísimo, o sea, no es eso, simplemente es un cuerpo de poder, es un cuerpo que quizás nuestra mente no entendería lo que ese cuerpo pudiera hacer, como se puede transliterar en un segundo, bueno, tantas cosas, ¿no?, se podrán hacer en ese cuerpo, pero eso quizás lo entenderemos más adelante, pero lo que sí tenemos que tener claro es que esos cuerpos van a ser cuerpos visibles, porque nosotros seremos el testimonio para muchos que no creyeron. Claro, y dice, adelante, dice que en el milenio, antes de dar paso a Marcelo, que en el milenio quienes no visiten, no vayan, no asciendan a Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos, no les vendrá lluvia. Entonces estamos hablando de que ya estamos se refiere este mandamiento al mundo, a los que están vivos, a las naciones y a los resucitados. Entonces, ¿cómo se cumplía este mandamiento en la antigüedad? En el tiempo cuando estaban las 12 tribus. De cada tribu salía un representante que representaba a la tribu y bajaban a Jerusalén en representación de los que no pudieron bajar, aparte de los que sí querían bajar. Porque es un mandamiento estar en Jerusalén, entonces ellos nombraban emisarios, embajadores, que iban hasta Jerusalén, lo que serían los Soliahim, traducido como apóstoles, que son embajadores. Entonces, si vemos que en el milenio de todo el mundo tendrán que ir personas representando a las naciones a Jerusalén, a la fiesta de los tabernáculos, probablemente son los resucitados, que pueden hacerlo a través de la teletransportación, de la cual Yeshua nos da cátedra en los pasajes de la resurrección, porque él está traspasando paredes, está de un lugar a otro, y esto la física teórica ya tiene una explicación. Es más, la física cuántica puede explicar este fenómeno, o sea, no tanto así como darle una explicación, pero puede constatar de que es un fenómeno que sucede, que es un cuerpo puede ser teletransportado, y existe la mecánica también, pero no existe hoy en el planeta Tierra tecnología, el hombre no tiene para llevar a efecto este tipo de fenómeno o este tipo de experimento, porque no existe la tecnología, se necesitan muchos elementos, pero se tiene el conocimiento teórico de que se puede realizar. Entonces nosotros vemos que Yeshua tiene un cuerpo que hace estas maravillas. Igual los que resucitaron con él en aquel día, como primicias de la resurrección, se dieron cuenta que tenían esta capacidad. Por eso es que ellos aparecen en la gran ciudad, en Jerusalén, para hacer testimonio de que la resurrección va. Porque la resurrección realmente, como ya lo dijimos antes, es la culminación, es la esperanza que tenemos nosotros de poder tener un nuevo comienzo. Voy a poner un audio de Marcelo. Adelante, Marcelo. Bueno, yo quisiera también aportar este tema que pues, es interesante, ¿no? Dejar que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Está preparando la enseñanza que luego les dice que si no se convierten como los niños, no van a entrar al reino. Acuérdense que dice también, sean niños en cuanto a la malicia. Es decir, es que un niño tiene un corazón noble, ¿no? Un niño no piensa en el mal, no piensa en hacer maldad. Por eso es que está hablando de esa manera. Es una figura, es una mashal. Está preparando su mashal. Él está diciéndoles la condición de la cual los hombres tienen que llegar a convertirse para poder alcanzar esa promesa de ir al reino, ¿no? No está hablando específicamente de los niños, como dice Marcelo, eso sí. Bueno, y yo quiero aportar un poco más como el tema de esto de los cuerpos gloriosos, ¿no? De la identidad, y ya con esto yo pues también voy a despedir. El tema esto de los cuerpos gloriosos, pues realmente no es digamos, algo de lo cual se pueda prestar para una discusión no entendible, ¿no? Realmente, como dice Marcelo, no van a pasar los que se hayan alejado o los que no estén enmarcados en los términos legales de nuestro Elohim.
Pablo lo dice en el libro de Romanos capítulo 2 versículos 12 y 13, que los que están fuera del marco de la Torah simplemente van a perecer, y ese perecer es que la primera y la segunda muerte tienen potestad sobre ellos, porque dice que solo la Torah va a justificar, solo los que guardan Torah serán justificados, y Yeshua justifica a los que guardan Torah, pues, ¿no? A los que hicieron Teshuvá, se arrepintieron, guardaron Torah, a ellos, para ellos va a haber justificación por medio de Yeshua. Entonces, la discusión del cuerpo glorioso, por ejemplo, yo creo que aquellos que se basan, por ejemplo, solo en el Tanakh, en el famoso Antiguo Testamento, como en el caso de los judíos, no la pueden rechazar, porque nosotros acabamos de leer Isaías, acabamos de leer Oseas, podríamos leer Ezequiel, podríamos leer, varios pasajes de Isaías, y bueno, voy a encontrar varios profetas en los cuales nos podemos soportar sobre la resurrección, y sobre todo, como lo acabamos de leer, Oseas 13, habla ya de un cuerpo inmortal en la resurrección, ¿no? Claro, no lo va a entender el que no quiere entender, o el que no tenga el rulo para entenderlo, pero pues lo entendemos nosotros claramente. Y en el llamado Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, pues también habla con claridad respecto de eso, ¿no? Podríamos discutir mucho sobre el tema de cómo será la condición, como estaba explicando Marcelo, cómo será la condición. Ya no por la explicación de Yeshua, que dice que en ese momento el varón que ha tenido, varias mujeres, y le preguntan cuál será, o aquella mujer que fue por orden de la Torah tomada por varios hermanos cuando murió su esposo, ¿de quién va a ser mujer? Entonces, de ninguna. ¿Por qué? Porque van a tener otro comportamiento, ¿no? Es un cuerpo que tiene otras condiciones de vida, ¿ya? Otras condiciones. Entonces, claro, tiene otras necesidades, ¿no? Ya no es un cuerpo mortal humano, no es un cuerpo Adán, es otro cuerpo, hermano, es un cuerpo celestial, como leyó Marcelo Alejandro en Corintios, ¿no? Es diferente, hermanos, es diferente, y realmente no podríamos nosotros dar con exactitud cómo es el cuerpo, pero sí más o menos por lo que nos muestra la Escritura podemos entender que es un cuerpo que tiene una composición que no lleva sangre, ni la carne común, ni el cuerpo común, basar, como se dice en hebreo, ¿no? Ni el adama, como es en hebreo la sangre, no. Es otra composición morfológica que tiene el cuerpo, capaz de soportar ciertas temperaturas, capaz de soportar ciertas presiones, ¿no? Y obviamente ya armas comunes pues no lo podrán dañar. ¿Por qué? Porque tiene otra condición, ¿no? Bien, hermano, yo me despido, espero que pues haya sido edificante, que hayamos podido entender. Yo me despido ya para el día de mañana a las 11:30, que nos conectamos con la enseñanza, ¿no? Bien, hermanos, bendiciones para todos ustedes, que pasen una muy buena noche. Laila Top. Gracias, Marcio. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que lo que acabamos de hablar es el fundamento de las promesas. La promesa más grande es la resurrección. Realmente no podemos pensar dentro de nuestra conciencia este momento con nuestro cuerpo que está muchas veces adolorido, que está no es perfecto, en que el cuerpo envejece, se deteriora. No podemos pensar que nosotros podamos resistir 1000 años, pero con ese cuerpo 1000 años van a ser recién un comienzo. Es un cuerpo realmente que tiene otras condiciones, lo cual también le da a la mente del que lo posee, le dará un entendimiento del propósito de su vida. Entonces él no va a mirar los días como lo miramos nosotros, los años como lo miramos nosotros, porque nosotros realmente vivimos poco tiempo relativamente, porque inclusive en las escrituras vemos que en la antigüedad los hombres vivían casi hasta 1000 años, y no es raro, porque tenemos también osamentas de cuerpos de gigantes que la escritura lo narra, que también ellos vivían 300 y 400 años, y eso comprobado con carbono 14, con métodos en los huesos de detectar la edad cronológica de cada cuerpo, cuánto vivió. Entonces vemos que muchos de los huesos de lo que han sido estudiados, de lo poquito que ha salido a la luz de este tema,
esos cuerpos han vivido muchos años. A los contactados de estos seres que dicen que ellos son contactados, que en realidad vienen a ser una especie de chamanes y profetas de los falsos mensajes de los extraterrestres, ellos cuentan que esos seres viven y esas entidades viven 400, 500, 600 años. No es raro lo que en este tiempo ya tenemos ese concepto de que ya se rompe un velo a través de la tecnología y de la física. Ya se rompen velos que dan la probabilidad y el entendimiento al hombre de cómo podría resolverse estos misterios. Obviamente que mientras no los veamos, no los podremos comprender a plenitud, porque hoy, como dice Shaul, vemos por oscuro espejo, mas en aquel día veremos cara a cara las cosas como serán. Entonces yo también les animo a los hermanos a seguir perseverando en este conocimiento, en este camino tan bonito que nos ha dado el Eterno para alcanzar esta maravilla, esta resurrección, esta capacidad de tener ese cuerpo maravilloso que nos ascenderá hasta un nivel de honor dado por el mismísimo creador del universo. Nos va a revestir como los lirios del campo de honor y gloria. Y ese es un galardón. Y viendo cómo está el mundo en este momento y cómo las profecías hablan de lo que sucede hoy en el mundo, vemos cómo cada cosa que dijo el Eterno y que anunció está correlacionada con los eventos reales, históricos que están sucediendo. Estamos en ese escenario bíblico, profético, en el cual se determina que estamos en los últimos tiempos, hermano. Somos la generación de la que habló Yeshua, de que no pasará esta generación, la nuestra, sin que veamos estas cosas. Por eso es que estamos viviendo cosas maravillosas y milagros, porque eso es lo único que nos va a aferrar a este camino cuando venga el estado de confusión. Y parte de los que van a montar este estado de confusión es el judaísmo. El judaísmo se va a convertir en el caballo de Troya para posicionar al hombre de pecado, y probablemente sea en el monte Moriah. Adelante, Alejo. Shabbat Shalom, hermanos. Yo finalizaría con Apocalipsis capítulo 3 versículo 11, donde dice nuestro amado Yeshua: yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie reciba tu corona. Tenemos que retener todo lo que el Eterno nos ha venido presentando desde el día que Él nos abrió los ojos y nos permitió entrar en este maravilloso camino, en su senda antigua. Yo pensaría que con respecto a este tema de los cuerpos gloriosos nos llevaría horas a hablar de este tema. En algunos puntos nos encontramos, hay en otros puntos donde quizás tenemos alguna diferencia, pero pues lo importante aquí es que esa es la meta, esa es la enseñanza, como claramente Shaul lo decía en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Les voy a recordar lo que ya les hemos dicho, o sea, el fundamento de toda la enseñanza es esta es nuestra esperanza, la resurrección de nuestros cuerpos, el ser transformados, el que si morimos seamos levantados de entre los muertos y obtengamos un cuerpo glorioso. Eso es lo que anhelamos, es por lo que luchamos, esa es la meta nuestra, la meta de poder llegar a la vida eterna, porque es la única manera de llegar a la vida eterna, no hay otra forma. Tenemos que tener un cuerpo celestial con el cual nosotros podamos algún día llegar a la presencia también de nuestro Padre Celestial y tener esa comunión con Él y poderlo ver cara a cara, porque esa es una gran promesa que el mismo Mesías nos hizo, y después del milenio quizás sea el momento de que lo conozcamos como ha de ser. Yo también les deseo a todos los hermanos que sigan pasando un Shabbat maravilloso, que Yahweh les siga bendiciendo grandemente. Nos encontramos mañana nuevamente a las 11:30 para continuar con este hermoso Shabbat, con la enseñanza de nuestro hermano Marcelo y nuestro hermano Marcelo Palmiño. Adelante, Marce, Shalom para todos, que Yahweh les bendiga. Shabbat Shalom, hermanos, un abrazo para todos y felicidades.